Buenos días, que el Señor nos siga bendiciendo en esta mañana. Una vez más le damos gracias a Dios por su palabra y también por su misericordia que son nuevas cada mañana, y le damos gracias a Dios por la bendición que nos da de poder estar este ratito juntos en torno a su palabra y también como nos siendo bendecidos por medio de ella. Dios te bendiga. La verdad que es una bendición el poder abrir la Biblia, la palabra de Dios. El mejor libro que hay, un libro que tiene vida, un libro en el cual pues Dios sigue hablando a la humanidad, al hombre y a la mujer, donde Dios nos habla de su gran amor, cuánto Él nos ama. Dice que nos amó de tal manera, con un amor tan grande. Realmente no hay palabras para describir ese amor tan grande que Dios siente por nosotros, que aún siendo pecadores, aún siendo malos, aún siendo rebeldes, aborrecedores de lo bueno, nos amó de tal manera que Él mandó a su único Hijo, a Jesucristo. Jesús fue a la cruz hace más de 2000 años a llevar todo nuestro pecado, nuestra maldad, nuestra basura, y todo por amor. Porque Él quiere que tú y yo le entreguemos nuestra vida a Él, que seamos sus hijos, y vivamos vidas santas y agradables aquí en la tierra, hasta el día que Él nos llame. Así que el Señor nos bendiga, y seguramente que a lo largo de nuestra vida, en la sociedad que nos encontramos, muchas veces hemos escuchado la expresión, huir es de cobarde. ¿No lo has escuchado? Huir es de cobarde. Pero déjame decirte algo, no siempre es así. Es verdad que cuando éramos más jóvenes, como niños, muchas veces nos enfrentábamos a situaciones difíciles y nos hacíamos los valientes, porque también pensábamos eso, que huir es de cobarde. Y a nadie le gusta ser un cobarde. Y muchas veces pasamos por situaciones y pagamos las consecuencias. Muchas veces quedábamos mal ante diferentes dificultades, pero no nos gustaba que nos dijeran, eres un cobarde. Pero ¿sabes qué? Muchas veces no es así. No siempre el huir es de cobarde, sino muchas veces el huir es de sabio. Y es verdad que en la Biblia podemos encontrar diferentes ejemplos. Tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Eleazar. Fue uno que cuando el ejército de Israel había huido delante de los filisteos, Eleazar fue una persona que se mantuvo firme y peleó junto con David para defender un terreno de cebada de los enemigos. Sin embargo, por otro lado, vemos a José. Todos conocemos la historia de José, aquella tentación, cuando con la mujer de Potifar, ¿verdad? La mujer de Potifar pues quería acostarse con José, y José, ante esa tentación, él salió huyendo. Él no quería pecar contra Dios, él no quería desobedecer. Y en medio de esa situación, él salió victorioso. Por eso, como decía al principio, no siempre el huir es de cobarde. Muchas veces el huir es de ser una persona sabia. José, en medio de aquella situación, hizo lo correcto ante los ojos de Dios. Él salió huyendo antes de pecar y antes de desobedecer a Dios, salió huyendo y salió victorioso en medio de aquella situación. Hoy me gustaría ver 4 cosas en las cuales Dios nos manda a huir. Y una de ellas las vemos en 1 Corintios, capítulo 10 y versículo 14. Y vemos, el apóstol Pablo le dice algo importante a la iglesia de Corintios. La iglesia de Corinto era una iglesia grande, una iglesia llena de sabiduría, del conocimiento, del poder de Dios, pero no era una iglesia perfecta, era una iglesia que tenía fallos, y el apóstol Pablo lo sabía. Pero también debemos reconocer que iglesia perfecta no la hay. Si estás buscando iglesia perfecta, déjame decirte que estás perdiendo el tiempo. No hay iglesia perfecta. Y la iglesia de Corintios era una iglesia que tenía fallos. Y por eso el apóstol Pablo, viendo la situación en la cual se encontraba la iglesia de Corintios, les dice algo importante. Dice en 1 Corintios capítulo 10 y versículo 14. Dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Esas son una de las cosas que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corintios. Huid de la idolatría. ¿Por qué el apóstol Pablo le dice eso? Porque la idolatría en sí trae consigo muchos otros pecados. Cuando no se da la preeminencia y la reverencia a Dios, estamos pisando un terreno muy peligroso. Y este fue el pecado por el cual el pueblo de Israel se descarrió y fue castigado. Dios una y otra vez, muchas veces le decía,
solamente a mí me adoraréis y solamente a mí me serviréis. Porque si adoráis a otros dioses, las cosas le va a ir mal. De hecho, os apartaré, os entregaré en manos del enemigo y seréis presa de ellos. Y en muchas veces el pueblo de Israel fue castigado porque en muchas ocasiones desobedeció a Dios, le dio la espalda a Dios. En vez de darle la gloria, la honra, de obedecer a Dios, adoraron a otros dioses, dioses paganos, dioses hechos por manos de hombre. Y veíamos las consecuencias. Pero muchas veces el pueblo de Dios hoy en día es así. Sabemos que Dios debe ocupar el primer escalón en nuestra vida. Y cuando nosotros quitamos a Dios del primer escalón para poner algo por encima, lo que estamos haciendo es dándole la espalda a Dios y idolatrizando esa cosa antes que a Dios, y estamos pecando. Por eso el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corintios: huid de la idolatría. Y Dios también nos manda a nosotros, a ti y a mí, que también huyamos de la idolatría. Y otra cosa que también el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corintios, de que huya de algo muy importante también, lo vemos en el capítulo 6 y versículo 18. En el capítulo 6 y versículo 18 le dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Eso es lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corintios: huid de la fornicación. En nuestra sociedad permisiva, la tentación hacia la inmoralidad sexual es cada vez más fuerte debido a lo accesible en cuanto a la información, ¿no? Por ejemplo, la pornografía, la libertad sexual se ha convertido en algo tan normal en nuestros tiempos. Pero ¿sabes qué? Dios lo condena rotundamente en su palabra. Es verdad que recibimos un montón de información, es verdad que los tiempos que estamos viviendo lo ven como algo normal, pero sin embargo Dios lo condena rotundamente en su palabra. Antes de querer hacerse el fuerte ante este tipo de tentaciones, lo mejor es huir como lo hizo José. En medio de aquella tentación hay que tomar la decisión que hizo José. Él, en vez de quedarse allí y haber desobedecido a Dios y haberse acostado con la mujer de Potifar, aún así él salió huyendo. Y me gusta mucho cuando vemos en Génesis capítulo 39 y versículo 9, cuando José dice: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Él veía que la mujer de Potifar era una mujer hermosa, una mujer era bella, y más en aquellos tiempos, en Egipto las mujeres iban bien vestidas, y sobre todo la mujer de Potifar, porque en cuanto a la economía estaban bien puestos y seguramente que llevaba el mejor traje, las mejores joyas, y seguramente José como humano pues la vería y se le iría a los ojos, pero aún así fue sabio. Él salió huyendo, y el salir huyendo no fue de cobarde. Él fue una persona sabia. Él sabía que si se quedaba allí y salía a aquella tentación, pecaría contra Dios. Y me gusta mucho la actitud de José porque se mantuvo fiel a Dios, se mantuvo firme a Dios. Fue un hombre que era una persona temerosa de Dios y fue obediente en todo momento. Si uno leyera el capítulo 39 completo de José, y te animo a que lo leas, me gusta mucho porque dice que todo lo que José hacía, Dios lo prosperaba, porque Dios estaba con José. ¿Sabes por qué Dios estaba con José? ¿Y sabes por qué Dios prosperaba a José en todo lo que hacía? Porque era un hombre temeroso de Dios, un hombre firme. A pesar de la situación en la cual se encontraba como esclavo ahí en Egipto, aún así era un hombre obediente a Dios, firme en todo momento. Cuán importante es que tú y yo también seamos firmes, seamos hombres de Dios, que llevamos una vida santa y agradable a Dios. Y en medio de las tentaciones, que salgamos huyendo, no como cobardes, sino saliendo victoriosos en medio de cada tentación. Y otra cosa que también el apóstol Pablo nos manda a huir, que nos dice Dios en su palabra, y el apóstol Pablo se lo dijo a Timoteo. Lo vemos en el capítulo 2 y versículo 22. Dice el apóstol Pablo a Timoteo: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan
al Señor. Esto es lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo. Huye, ¿de qué cosa? De las pasiones juveniles. Huye de las pasiones juveniles, y eso es lo que tenemos que hacer tú y yo, huir de las pasiones juveniles, pero tenemos que seguir otra cosa. ¿Y qué dice? La justicia, la fe, el amor y la paz. ¿Con quién? Con los de corazón limpio que invocan al Señor. Y esto tiene que ver más o menos con lo que ya he mencionado anteriormente, pero va un poquito más allá. Tiene mucho que ver con la presión de grupo, cuando por tratar de agradar al grupo y no quedar mal, muchas veces quedamos envueltos en situaciones que claramente están mal. Nadie es lo suficientemente fuerte, y por eso el apóstol Pablo exhorta al joven Timoteo: huye de las pasiones juveniles. Lo importante es que tú y yo también huyamos de las pasiones juveniles. No nos hagamos el fuerte, porque muchas veces nos enredamos y muchas veces pecamos y desobedecemos a Dios. Por eso, cuán importante es huir de las pasiones juveniles. Y otra cosa que también el apóstol Pablo le dice a Timoteo, lo vemos en 1 Timoteo, capítulo 6 y versículo 11. Y dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Esas son las palabras que el apóstol Pablo le dice a Timoteo. Pero este versículo hace mención, si leyéramos los versículos anteriores, tiene que ver con el amor al dinero y a la codicia, por aumentar las riquezas. Si leemos del versículo 9 al 10, dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Muchos han caído por el amor al dinero, han puesto su fe y su confianza en el dinero, en la codicia, en la avaricia, manchando su testimonio por no tomar las precauciones en cuanto a este tipo de tentación. Hay que evitarlo a toda costa, no darle lugar alguna al enemigo, y no podemos permitir que quedemos atrapados en una situación en la que no podamos salir. Por eso, en cualquiera de estas situaciones, ¿sabes qué tenemos que hacer? En medio de estas tentaciones que acabo de compartir, tenemos que salir huyendo. Por eso dije al principio que huir no siempre es de cobarde, huir es de sabio. En medio de la tentación, huye. Haz como José. Él vio la tentación, vio que era agradable, pero sin embargo no se quedó. José era un hombre como tú y como yo, un hombre de carne y hueso, un hombre que también tendría sus pasiones, pero en medio de aquella situación, él fue valiente, él salió corriendo, él salió huyendo y salió victorioso. Cuán importante es que tú y yo, como hijos de Dios, también salgamos huyendo en medio de las tentaciones para salir victoriosos en medio de cada batalla. Que el Señor te bendiga y nos ayude a cada momento a seguir confiando en Él y a seguir viviendo vidas santas y agradables delante de Él. Que el Señor te bendiga.